Bueno, seguimos con el calor, esta historia de que el miércoles, ya le dijimos, hasta el viernes, que es cuando bajan las mínimas, no van a notar el alivio, que va a ser sustancial, 4 o 5 grados que se notan. Pero hoy nada, hoy tormentas en Aragón, como de costumbre, no hay gobierno, pues cómo no va a haber tormentas. Y las temperaturas, pues en Madrid 37 grados, la máxima nacional en Córdoba 43 y la mínima 11 grados en Burgos. Bueno, y vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz con las cosas que no le preguntan. En el blanqueamiento del mentiroso y traidor Pedro Sánchez Pérez Castejón, del socio de la ETA, del socio del separatismo catalán, del socio del comunismo, del narcocomunismo bolivariano, del íntimo de Baltasar Garzón, del asaltante de la justicia, todas estas cosas que no le preguntan los gigantescos, los magníficos, los mayúsculos comunicadores de esta empresa ahora alfombra de Sánchez, que es A3 Media, La Sexta, y todos sus negocios, y Planeta, y Planeto, y tal. Esto es el capitalismo español. No es muy distinto del extranjero. Ya decía Adam Smith que cuando 3 fabricantes de alfileres se reúnen a tomar café, es seguro que al segundo café crean un monopolio de alfileres. ¿Por qué? Pues porque es la naturaleza de ganar más, etcétera. Para eso están las reglas. Por eso yo soy liberal y no libertario. Yo quiero que la ley controle el mercado, no que el mercado controle la ley, porque no es mercado cuando es mafia. Cuando hay ley, hay mercado. Cuando no hay ley, hay mafia. Pero bueno, ya saben que en la universidad es más, se lleva mejor lo de ser libertario. Bueno, y en Argentina no discuto a los libertarios, porque con aquella, como todos son mafias, les da lo mismo ser libertarios que liberales. Además de gángsters, de demagogos, encima asesinos. O sea, ya es el colmo. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en España dentro de ese blanqueo a Sánchez? Pues que se están hurtando a la opinión pública cosas de una gravedad que no han tenido lugar jamás en España. Yo creo que habría que recurrir, incluso sobre eso hay más datos, a la traición a don Rodrigo, la traición del conde don Julián en Ceuta para que los moros entraran en España, porque España no era mora, España era cristiana y romana. Entraron en España en el 711. Dicen que porque el conde don Julián, pues don Rodrigo, se cepilló a su hija, aunque los romances cuentan otra cosa. Y es que la bella Florinda, la que llamaban la cava, que en árabe significa la puta, es así, queda mejor la cava, pero es eso, que le quitaba la sarna con un alfiler de oro. Y eso une mucho. O sea, tú tienes sarna y hay una bella señora que te quita el gusano asqueroso con un alfilercito de oro, te alivia el dolor y oye, ¿cómo no se lo vas a agradecer? Bueno, pues el padre, supuestamente indignado, que lo compraron los moros. Pues desde entonces, que ya digo, por lo menos es discutible y tenemos datos, el mayor misterio que hay en toda la relación de España con África es la entrega de la soberanía del Sahara a Marruecos en virtud de una carta que hace público Rabat. Se publica la carta, la hace pública Rabat. Hemos recibido una carta, dice, de España no, del presidente del gobierno. El presidente del gobierno no es España. España es el reino de España. El jefe del Estado es Felipe VI. El Parlamento tiene que controlar, tiene la obligación de controlar la acción del gobierno. Y el poder judicial tiene que controlar que la acción del presidente del gobierno se ajuste a la ley. Por ejemplo, cerró 2 veces ilegalmente el Parlamento y el Tribunal Supremo ha condenado en 2 ocasiones a Sánchez por privarnos del Parlamento Nacional, con la excusa de la pandemia, y para gobernar por decreto ley. Pero esto va más allá de todo lo que hemos conocido. Repito, no hay precedentes. Esto no ha sucedido ni en las abdicaciones de Bayona.
Esto hay que darle mérito porque el mérito es suyo, lo ha seguido, ha estado en instancias judiciales, al debate de Bieito Rubido. La verdad es que ha sido el clásico trabajo que cogen, pues como hacemos nosotros con el caso Negreira y con otros casos, que tú coges y los sigues y los sigues y los sigues y los llevas a los tribunales y de pronto un día hay un juez que te da la razón. Y entonces el gobierno no tiene más remedio que darte el dato. ¿Y qué es lo que preguntaba el debate? Pero ¿alguna vez se envió una carta a Rabat? Claro, todo el mundo pensaba, dice, hombre, si lo dice Rabat, será verdad. ¿Por qué? Porque 4 días después Sánchez filtró al país la copia de esa carta llena de faltas de ortografía. Claro, como Sánchez pues es analfabeto, pensamos, fíjate cómo ha bajado la cosa, pero hombre, Bolaños analfabeto no es. ¿De quién ha hecho esa carta? El debate pregunta, no le contestan, vuelve a preguntar, siguen sin contestarle. ¿Dónde está el documento? Pregunta en concreto. ¿Dónde está el documento de esa carta tan importante que lleva a España prácticamente a romper relaciones con Argelia, quedarnos con el gas el doble de caro, bueno, un montón de follones, y esto sin hacer las paces con Marruecos, que ya verán cómo este verano, como muera el sultán, otra vez tenemos lío en Ceuta y Melilla? Bueno, respuesta que no hay respuesta, que no contestamos, hasta que al final un juez al portal este de transparencia obliga a contestar. ¿Y qué es lo que contestan? No hay ningún documento. Que no hay ningún documento. O sea que Rabat publicó por su cuenta un documento que no había enviado España. Y Sánchez lo aceptó. Claro, el heroico Motos, el brillante Alsina, sobre esto no preguntaron. Pero vamos a ver. O sea, esto no ha pasado jamás. Hay muchas cosas que no han pasado jamás en España y están pasando con este tío al que está blanqueando, y de qué manera, la flor del periodismo español. Los grandes comunicadores, alfombras de baño. Lo que mande la empresa y a callar. Por eso es bueno tener la propia empresa, que es la garantía de libertad, es la propiedad. Y no hay más. Y el que diga lo contrario, miente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha descubierto el pastel. Nunca hubo esa carta. Esa carta no existió. ¿Qué tiene para chantajear a Sánchez Marruecos, para por su cuenta decir que ha recibido una carta y Sánchez admitir que la ha enviado cuando no la ha enviado? Reconociendo nada menos que la soberanía del Sáhara, que supone que España renuncia a una obligación que tiene en la ONU como potencia administradora del Sáhara mientras no haya un referéndum que decida el destino, patatín y patatán. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tenía el móvil de Sánchez? Y el de su señora, que se lo robaron una semana antes porque estaba con unos negociantes, con unos empresarios de Marruecos. ¿Y qué hacía con empresarios de Marruecos la señora de Sánchez? Que iban a poner saunas en Marrakech, como las de su papá. En lugar de sauna Dan, sauna Med. Bueno, es el mayor escándalo que ha tenido España, yo creo que en la historia moderna. Hemos tenido fracasos, hemos tenido golpes, hemos tenido guerras civiles, pero una estafa, una sumisión, un chantaje tan evidente, es que en las abdicaciones de Bayona, que es a lo que más nos podemos remitir, hombre, es que estaba el ejército de Napoleón en España. Podías decir que es que no tenías más remedio, que era por salvar vidas, pero aquí no estaba el ejército de Marruecos, no estaba en Chamberí, no estaba en Chamartín como Napoleón. ¿Qué tiene Marruecos de Sánchez? ¿Qué delitos, qué pecados, qué ferocidades, qué cosas tan obscenamente imposibles de ver tiene Sánchez, que Marruecos se inventa una carta, la acepta Sánchez y luego resulta que no existió? Yo no he visto una cosa igual en la vida. Es más, repito, y me gusta estudiar la historia de España,
No hay precedentes. No hay precedentes de una estafa así. Pero por supuesto va a las televisiones y a blanquear. Y con Zotal, si no basta, el milagrito. Y en esas estamos. El Partido Popular ha asegurado en las últimas horas en sus redes sociales que descubrirá quién envió la carta a Marruecos cuando llegue al gobierno, porque se trata, dice, de uno de los mayores escándalos de la política exterior española. Esto después de que el portal de transparencia del gobierno, obligado por la justicia, reconociera a preguntas del debate que el presidente nunca escribió una carta al rey de Marruecos como hizo público en su día. No sabe quién lo hizo y nunca vio ese documento que se cree que fue elaborado en Rabat. Una cuestión por la que no se ha preguntado al presidente del gobierno en ninguna de sus entrevistas concedidas al grupo A3 Media. Esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo no es que Sánchez sea un esclavo de Marruecos, un sujeto bajo chantaje. La cuestión es que qué medios hay en España. Podrán decir, bueno, en Alsina no lo sabía, pero en todo caso, ayer se sabía, ayer ya lo comentamos aquí, el debate lo publicó anteayer. ¿Cómo no le preguntan por esto? Además, viene a divertirse, vamos a divertirnos. ¿Qué había en su móvil, picaruelo, para que Marruecos invente una carta suya reconociendo la independencia, la soberanía alauí sobre el Sahara en contra de la posición oficial española desde hace más de 60 años, que es a la que nos obliga la ONU? ¿Qué había allí, pajarillo? ¿Qué cosas tenías? Guarrindonguín, ¿qué había allí? ¿Qué era? ¿Dinero? ¿Sexo? ¿Qué era? Para que tú aceptes un chantaje tan zafio y tan vil. Una carta con faltas de ortografía que como tuya coló y resulta que nunca la enviaste. Y sobre esto no se pregunta. Y luego se llaman periodistas. No, sí, periodistas son de los de la lista. Bueno, mientras tanto, otro que se hace el PP haciéndose trampas en el solitario. Hay un dicho árabe que es muy famoso en España, ya lo recoge Alfonso X, al cuervo hay que matarlo en el huevo. Yo no soy partidario de que, primero, qué culpa tiene el huevo del cuervo. Luego, el cuervo es un animal muy inteligente. Tiene mala fama porque es negro, porque se le atribuían poderes negativos. Pero el cuervo es un animal muy listo. El que es tonto es el ciervo, que en cambio tiene una fama extraordinaria. El ciervo es medio imbécil y además te tira contra el coche. El jabalí, no, el jabalí es malo, pero no es tonto. El tonto es el ciervo. Bueno, pero Guardiola, que no es sin duda la más inteligente que ha producido la tierra de Carolina Coronado de Perrín. Carolina Coronado, gran poetisa, gran poeta, quieran llamarla, de Almendralejo, nieta de Espronceda, sobrina de Espronceda, guapísima. Lo primero que hizo Espronceda, siendo menor de edad, Carolina Coronado, es intentar. Pero ella resistió. Y hace unos años voy a Almendralejo y hay dos mujeres guapísimas en segunda fila. Mirándome, yo, joder, lo que es la radio, tal y cual. Y luego dice, usted siempre habla de Carolina Coronado, somos sus nietas. España, o sea, estoy a punto de ponerme en pie, cuando me di cuenta estaba ya en pie, o sea, es que ya, encima enormes, parecían las de azúcar moreno, una cosa espectacular. Bueno, pues en Extremadura, donde ha asistido Carolina Coronado, que dice, como me van a liar estos tíos, mi tío Proceda, que es un golfo y tal, me voy a casar con un comodoro inglés, voy a tener una vida plácida, me voy a dedicar a mi familia, a escribir versos. Y señor, la coronaron además en Madrid como poeta en un teatro de Madrid, muy bien, una vida cómoda, tranquila y apacible. Pero María Guardiola a duras penas sabe leer y escribir. María Guardiola es la tía que puso Teodoro para jorobar a Pizarro, que era el candidato de Monago y del PP de Extremadura. Es una teodorina que está para jorobar a Feijóo, y lo está haciendo. Llega a Madrid, quiere hacerse un Bolaños, y le pasa lo que a Bolaños, que entre Esperanza Aguirre, Ayuso, que la sentó entre Mazón y Mañueco, los dos que gobiernan con Vox,
y una señora que le llamó traidora, hija de Satanás, traidora, pacta con Vox y la puso verde, conforme iba saliendo ya camino de la estación, pues claro, estaba en estado de shock. Y mandó una carta diciendo que tenían que llevarse bien con Vox. La tía que había dicho que no podría pactar con Vox. Es decir, una tía cuya palabra vale más o menos la de Sánchez. Pues exactamente lo mismo, o sea, nada. ¿Y qué hace ahora? Porque nos han dicho en el PP que ha rectificado, que va a pactar con Vox. ¿Que va a pactar con Vox o no? ¿O no? Porque ahora la tesis, que ha triunfado, la tesis Soraya, de dejar los pactos para después del 23 de julio, para después de las generales. ¿Por qué? Pero ¿no veis que con eso le dais la propaganda hecha a la izquierda? Y además no arregláis los problemas en la derecha. Lo dijimos desde el principio, el pacto de Valencia en todas partes, en 48 horas, todos los pactos PP, Vox y la izquierda fuera, para 4 años, gobiernos estables. ¿Pero qué gobierno estable vas a tener con Revilla, el de las anchoas, con el Par de Aragón y el Teruel Alpiste y demás patulea? Ninguno. ¿Cómo vas a tener un gobierno estable en Murcia con el 18% casi que han votado a Vox en contra del amigo de Teodoro? ¿Dónde está el cáncer del PP? En Teodoro, en Extremadura y en Murcia. Y no se enteran. Y va a Bendodo y dice verano azul. ¿Verano azul? Menudo verano estamos teniendo. Guardiola ahora dice que unos días, y creerán en Génova, que están cada día más tontos, ¿eh? Yo conocí a Bendodo en Andalucía y no era tonto. Palabra de honor. Pero lo de verano azul lo acredita de adoquín. Y sigue. Hombre, por un lado me hace gracia ver a Borja Semper hacer el ridículo. Pero por otro lado, hombre, yo lo que quiero es echar a Sánchez. Como todos los que votan al PP y a Vox. Echar a Sánchez. Pues va Guardiola y ahora se hace lo interesante. María Guardiola asegura ahora que busca tiempo para llegar a acuerdos con Vox pese a las líneas rojas trazadas en las últimas semanas. Los contactos ya habrían comenzado y en la formación de Abascal ya adelantan que no aceptarán otra cosa que no sea una entrada en el Ejecutivo. El objetivo sería dilatar los plazos y este movimiento ha obligado a la presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín, a posponer el plazo para fijar la investidura. Escuchamos a Guardiola y a Abascal desde Gijón. No voy a valorar lo que es cada partido. Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Mi mano tendida, como siempre, los puentes siguen ahí y yo desde luego y el Partido Popular de Extremadura no vamos a consentir que se utilice a esta tierra para intentar tumbar un gobierno de cambio en España. Nosotros tendemos la mano para un cambio de rumbo, pero no vamos de ninguna manera a entregar gratuitamente la confianza que nos han dado los extremeños. La línea roja es la verdad y el respeto a los votantes de Vox. Bueno, y supongo que a los del PP no respeta ninguno a los votantes, ni del PP de Vox. Les votamos para echar a Sánchez. Contar todos los días, todas las horas, en todos los medios de izquierda que están blanqueando a Sánchez, todos los días, unas negociaciones que además no existen. Eso es favorecer, eso es respetar a los votantes. Eso es ser imbéciles. Eso es el interés del partido y la chulería de salir todos los días ante el micrófono a decir que hoy tampoco, pero mañana. Como en los bares de pueblo antes que se decía hoy no se fía, mañana sí. Pues lo mismo. Hoy no se pacta, mañana sí. Y te lo dicen en el PP, pero esta tía no ha dicho que no puede pactar con quien tira a la basura la agenda abecedario, LGTBI, HIJK. Pues entonces, dice el trazo grueso el tuyo cuando hablas, hija. Pero vamos a ver, ¿hay pacto o no hay pacto? Porque es muy sencillo, o hay pacto y gana la derecha y hay gobierno de derecha, o no hay pacto y hay elecciones de nuevo. Es mucho pedir que nos lo digan. O sea, les hemos votado, les pagamos el sueldo. Ya han montado el pollo, han montado el circo, ha sido un escándalo. Le han dado la presidencia de las Cortes al PSOE. Pero es mucho pedirle a Abascal y a Feijóo que nos digan si han pactado. O sea, es que los extremeños no tienen derecho a que les digan, hay un pacto. Pues por lo visto no.
porque como son tan listos los orallos, los chanquetes de Génova, han dicho que retrasar a después de las elecciones generales nos quita el foco, así no se habla de... Esta es la frase típica de Génova, la conozco de toda la vida. Así no se habla, es decir, así la izquierda no nos dice, ¿qué nos va a decir la izquierda? Vamos, hombre, no va a decir otra cosa. Pero si habéis abierto un flanco absolutamente indefendible. O hay pacto o no hay pacto, ¿por qué no lo decís? Ay, a mí no me van a decir, nosotros no diremos. Pero bueno, es muy fácil. Os han votado. ¿Hay pacto o no hay pacto? Mamarrachos. Unos y otros. Porque ahora ya la culpa es de los dos. O sea, Guardiola es una ofensa al ser humano. Pero ¿qué hace Vox? ¿Qué hace Vox? Ahora está en los principios. Que respeten a nuestros votantes, sí, como respetas tú a los votantes de Ayuso. Que sacas una lona con Ayuso y Feijóo al lado de Otegi, y ese es el respeto que tienes tú a los votantes, que eran los tuyos. Porque, Santi, tú no vienes de Hungría, tú vienes del PP. Bueno, también vienes de Schwarzenegger y del gimnasio, pero básicamente vienes del PP, del heroico PP vasco. Bueno, y ahora vamos con un caso de prevaricación que da vergüenza hasta contarlo. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital califican de indulto encubierto a Griñán la suspensión de su entrada en prisión por un plazo de 5 años decretada por la Audiencia de Sevilla. Argumentan que la suspensión de la pena solo se utiliza para condenas que no superen los 2 años. También se muestran sorprendidos por el hecho de que la Audiencia no haya decretado ningún tipo de seguimiento médico durante estos años y no dan crédito al hecho de que el tribunal ignore la responsabilidad civil de Griñán sobre los 700 millones de euros defraudados. Es decir, que la Audiencia de Sevilla ignora la propia ley, porque está condenado a 6 años, y por lo tanto, esto de que es una minucia, no, 6 años, tiene que cumplir la condena. El cáncer de próstata tiene miles de reclusos en España, se están tratando el cáncer de próstata. Hasta condenados, en el mismo caso de los ERE, que tienen la misma situación, están curando su cáncer como lo hace todo el mundo. Pero es que además le han dado 5 años. La radioterapia y la quimioterapia son unos meses. Unos meses. 2 meses máximo. ¿Por qué le dan 5 años? Ah, porque se han corrompido ustedes. Porque claro, la única explicación es que ustedes, señores jueces, le deben el cargo al PSOE y se han corrompido. Porque además, como llegó Moreno Bonilla, gran Sorallo, diciendo que él no quería ver a Griñán en prisión, o sea, que todos los del PSOE sí, pero el jefe no. Y además la responsabilidad civil, ya no hay responsabilidad civil, ya no ha robado, y por lo tanto tiene que devolver. No tiene patrimonio, y no tiene patrimonio el PSOE, pues que venda todas las sedes para pagarlo. Pero esto es justicia. Esto es la ley del embudo. Esto es peor que Sicilia. Esto es la casta mandando en la justicia. Es que no han buscado ni siquiera una excusa, digamos, presentable. Es tan zafio, es tan vasto, es tan falso todo el argumentario de estos señores que les llaman jueces porque no les pueden llamar otra cosa. Pero hay otra cosa que se les puede llamar. Bueno, varias cosas. Es una vergüenza. Y el PP, ¿por qué? Porque salió Moreno, que ha heredado el sillón. Quiero ver a Griñán. Bueno, hasta Sabater, que dice que como le gustan los caballos, no quería ver a Griñán en la cárcel. ¿Y? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, un tío que es la cabeza del robo de 660 millones de euros a los parados andaluces, lo pillan, lo condenan y nada. Por cierto, los heroicos entrevistadores, los grandes comunicadores, los fabulosos dueños de las ondas, de la televisión y de la radio, de este gran grupo de comunicación, tampoco le preguntaron a Zampanó, al jefe de Griñán, por esta cuestión. Es una cosa increíble. Es casi imposible no preguntarle por nada ofensivo a Sánchez. Lo han conseguido.
Ayer Motos hasta le reconoció que la situación en Cataluña estaba mucho mejor, que está mucho mejor, que está mejor. Después de la persecución a todos los niños que quieren estudiar en español, después de que se incumplen las sentencias del 25% obligatorio en español, está mejor. En fin, Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana. Es radio. El tranquiler, Federico, porque la agencia negociadora del alquiler, desde luego, es la solución a esta inseguridad jurídica que está lastrando muchísimo este sector aquí en España. ¿Por qué? Lo decimos siempre, porque es garantía de seguridad y de rentabilidad. La agencia negociadora del alquiler va a gestionar completamente los alquileres y va a pagar puntualmente a los propietarios, incluso cuando no paguen los inquilinos. 920-2011, ese es el teléfono de información, 920-2011. Bueno, y los oyentes hoy tienen motivos para preguntar y preguntarse. Sí, esperamos sus opiniones sobre la carta que podría haber sido redactada por Marruecos a nombre de España. No, Todo hace indicar que fue así. No, es que solo pudo ser redactada por Marruecos, porque es Marruecos la que la publica y luego es España, es decir, luego es el Granma de Barroso el que publica lo que es evidentemente una traslación, incluidas las faltas de ortografía de Rabat, pero él lo explica, él lo asume, porque eso es oficioso. Oficial es varios días después, cuando ya Sánchez dice España, él, no España, no Rabat. Una decisión, además, que tomó el presidente de manera unilateral, lo recordaremos todos. Él no consultó con ninguno de los partidos, por supuesto no consultó con el rey. Ni con el Parlamento. Efectivamente. Cuando toda decisión de política exterior la toma el jefe del Estado, que afecta al reino de España, y tiene que consultarla con el Parlamento por ley. Nada. El Parlamento marroquí lo había decidido y él de acuerdo. ¿Qué había en ese móvil? Y en el móvil de su señora, ¿qué había? Bueno, y en el de Marlaska, que también estaba controlado. También. Bueno, eso sí que me lo imagino. Bueno, y también hemos sabido hoy que el presidente pone en pausa, no sé yo si será el punto y final, pero pone en pausa esa gira mediática. Ha pasado por muchos programas de radio, de televisión, pero han quedado muchas cuestiones en el aire. Y hoy les vamos a dar la oportunidad a los oyentes que nos envíen esas preguntas. Si Pedro Sánchez se sentase en este estudio de radio, ¿qué le preguntarían al presidente del gobierno que hasta el momento ningún comunicador ha atrevido a plantearle? Pero es que básicamente se comunican con la Moncloa. Dicen que, mejor dicho, hablan con los jefes. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Sobre todo, ¿qué es lo que no tengo que preguntar? Que no quiero meter la pata, Mauricio. Pues verás, lo que vas a preguntar, primero te haces el interesante. ¿Por qué nos miente, presidente? Usted nos miente mucho. No, sí. Y luego ya, nada de Marruecos, nada de la ETA, nada de Podemos, nada del narco, nada del separatismo catalán y la cuestión lingüística ni tocarla. Está claro, ¿no? Hombre, clarísimo. Bueno, Federico, pero nos ha contado que monta mucho en bicicleta los fines de semana y que entre semana hace pesas y sale a correr. Exactamente. Cuestiones A correr de la prensa desafecta y que no le bastan todos los medios que tiene, que quiere más tertulianos adjuntos, ¿no? Bueno, pues... Mira que si clonan a los Escolar. Dios no lo quiera. Bueno. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.